Busca nuestros libros en Amazon.com y Google Play. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues nos acercamos a una fiesta preciosa, la Navidad. Y a veces, creyentes y no creyentes, no conocemos realmente lo que significa la Navidad. Para el creyente, ¿qué significa? Que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, se encarnó. Navidad significa nacimiento, nativitas en latín, nacimiento. Pero no cualquier nacimiento, el nacimiento de Jesucristo, de Dios. Ese Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros para darnos la salvación. Pues bien, otros creen que la Navidad pues es ir de compras, comer muchísimo, beber también, beber un montón, hasta perder el conocimiento, muchos, consumismo, reuniones familiares, recordar a nuestros seres fallecidos, los que no están. Todo eso está muy bien, pero eso lo podemos hacer durante todo el año. Pero la Iglesia estableció que el día 25 de diciembre es el día del nacimiento de Jesús. No vamos a entrar ahora mismo, ya lo haremos en otro programa, para ver si fue el día 25 de diciembre o fue en otro día. Pero ahora lo que queremos explicar cuál es el significado de la Navidad y cuál no es. Pues bien, hace unos días me envió un hermano un video de un actor español, el actor Eduardo Casanova, un actor que no sé si lo conocerán o no, pero es un actor abiertamente de izquierdas, comunista y ateo. Muy respetable, sí, muy respetable. Pero tiene un concepto bastante equivocado de lo que es la Navidad. Pues ese video que llegó pues, a mis manos hace unos días, pues me pareció muy válido para explicar lo que es la Navidad y lo que no es. Vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos al actor español Eduardo Casanova. Vamos a escuchar a ver qué es lo que nos dice y vamos a ver también la respuesta que le vamos a dar. Cariño, qué pronto has sacado el árbol. ¿Pronto? Pero si ya hay polvorones en el súper. Madre mía. A ver, yo vengo hoy de blanco y pone aquí silencio, pero podría venir perfectamente vestido de verde con un morro porque yo soy el Grinch. ¿El Grinch de Navidad? ¿Por qué? Detesto la Navidad, detesto la Navidad. De hecho, desde hace años, siempre que puedo, intento irme fuera para no estar en Navidad en Madrid, en mi ciudad. A mí me horroriza, y no solamente por esta cosa que también, y que dice mucha gente de que es una época en la que has perdido gente y entonces la recuerdas, pero también es que con la Navidad me pasa un poco lo mismo que con el verano. ¿No te pasa a ti como que hay una obligación que nos autoimponemos en Navidad de que tenemos que ser felices? La mejor Navidad de tu vida, ¿no? Esas imágenes que nos han puesto todo el rato en la cabeza de toda la familia unida tocando la pandereta, ¿no? Y Navidad también conlleva vacaciones, el pasártelo bien, regalos, todo es bonito. Pero claro, es como cuando vas a ver una película que te llevan diciendo todo el rato que es buenísima y cuando la vas a ver dices, a ver, las expectativas estaban muy altas y la Navidad a mí me deprime y empezó a deprimirme y empezó a no gustarme precisamente por eso. Bien, él dice que la Navidad le deprime. A mí todo lo contrario, a mí me revitaliza la vida el saber que un Dios que nos ama se encarna y vino a rescatarnos de la muerte. Pues bien, yo escuché pues al actor Eduardo Casanova. No tiene nada que ver con Fernando. Escuché decir abiertamente que está en contra de la Navidad, ¿no? En ese video que me enviaron, y que intenta marcharse de España en esas fechas y que al final la Navidad es solo familia, comidas y regalos. Pues yo, lógicamente, sentía la necesidad
de que tenía que responder a eso. No para atacarlo a él. Él tiene todos mis respetos. Ni para tampoco juzgar su corazón, que solamente Dios conoce, sino porque lo que él expresa es la forma en que muchísima gente ve hoy la Navidad. Un envoltorio muy bonito, regalos, luces, comilonas, beber, ver familias, viajes, vacaciones. Todo eso es un envoltorio muy bonito, pero que está totalmente vacío de Cristo, que es lo realmente importante, y ahí es donde está el problema. Porque la Navidad para un cristiano no es un ambiente, ni una excusa para irse de compras, ni un decorado con luces, mucho menos Santa Claus o Papá Noel, como le queramos llamar. La Navidad es un hecho histórico. Dios entra en nuestra historia, entra en el tiempo, haciéndose niño en el vientre virginal de María Santísima. Es el nacimiento de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el acontecimiento que divide la historia en un antes y en un después. Yo no celebro la Navidad porque me gusta el turrón, las luces, las cenas. Celebro la Navidad porque hace más de 2000 años, en un rincón casi insignificante del mapa, en Belén, se cumplió una promesa que llevaba siglos encendiéndose en el corazón del pueblo de Dios. Y quiero que recordemos ese acontecimiento, tú y yo, juntos, hoy, aquí, en el canal. Cuando alguien dice, la Navidad es solo familia y amigos, entonces está desconectando la fiesta de su verdadera raíz. Pero la Navidad no nace en un gran centro comercial, ni tampoco en la televisión. La Navidad nace en la primera página de la Biblia. Y tú me dices, ¿cómo va a ser eso, José Manuel? ¿Cómo que en la primera página de la Biblia aparece la Navidad? Yo ahí no veo el turrón, yo ahí no veo el centro comercial, lógicamente, porque eso no es la Navidad. No es. Pues bien, en Génesis, después del pecado de Adán y Eva, cuando todo parece estar perdido, Dios no se cruza de brazos. Y en Génesis capítulo 3, Dios anuncia que la descendencia de una mujer, podemos verlo en Génesis capítulo 3, versículo 15, de la descendencia de esa mujer nacerá alguien, o sea, la revelación ahí era muy temprana, muy incipiente, de ahí iba a nacer alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Lógicamente, no se usa la palabra Navidad, pero ahí empieza la historia de tu salvación y de la mía, la promesa de un Salvador, nuestro Señor Jesús. Desde ese momento, todo el Antiguo Testamento, en una especie de gran embarazo espiritual de la humanidad, espera al Mesías. Pues bien, cuando el actor Eduardo Casanova reduce la Navidad a reuniones familiares, yo pienso, si él supiera realmente lo que significa esa noche, no podría hablar de ella con tanta ligereza, ni tampoco se deprimiría, porque la Navidad fue anunciada siglos antes. Por ejemplo, el profeta Isaías escribe en un contexto de guerra, de miedo, de reinos que caen, y en medio de todo ese caos anuncia una luz. Isaías capítulo 9, versículo 1 dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. ¿Qué luz es esa? La luz que entra en el mundo cuando nace Cristo. Isaías se atreve a decir algo todavía más desconcertante. Fíjate, en el mismo capítulo 9 de Isaías, versículos
5 y 6. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado y se llamará Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Te das cuenta de la locura de esa profecía? Un niño llamado Dios fuerte, un niño que es el príncipe de la paz. Eso es la Navidad. Dios Todopoderoso se hace niño. Y no solamente eso, Isaías anuncia también en Isaías capítulo 7, versículo 14. Fíjate qué locura. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significado tiene? Significa Dios con nosotros, no Dios contra nosotros o vosotros, no. Tampoco dice Dios lejos de nosotros, como mucha gente desea. Dios muy lejos, no. Tampoco dice un Dios indiferente, no, sino Dios con nosotros. O sea, Dios está a tu favor, no es un Dios que esté en tu contra. Eso es lo que celebramos en Navidad, que Dios ha querido estar con y por nosotros, en nuestra carne, y por eso entra en nuestra historia humana. También el profeta Miqueas anuncia directamente el lugar del nacimiento del Mesías. Miqueas, capítulo 5, versículos 1 y 2. Escúchame bien. Y tú, Belén, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el que gobernará Israel. Su origen se remonta a tiempos antiguos. Belén era un pueblecito así de pequeñito, sin importancia. Y sin embargo, Dios lo acoge como cuna del Salvador. Como tú y yo contemplamos un Belén, no estamos viendo solamente una escenografía bonita, estamos viendo el cumplimiento de una profecía. A veces colocamos el Belén en casa o vamos por el centro comercial o incluso en nuestra parroquia, vemos ese Belén ahí colocado y decimos, oh, qué bonito. Qué bien hecho está. Fíjate el molino de agua. Fíjate cómo se mueve. Fíjate. Mira la figurita aquella que se mueve. Nos fijamos, sinceramente, en tonterías. ¿Qué es lo importante? Que esa escena es la imagen del cumplimiento de la profecía más importante de la Escritura. Dios se hace igual a uno de nosotros. Incluso Oseas, en medio de un libro lleno de drama y de infidelidades del pueblo, deja escapar una frase que luego el Nuevo Testamento aplica a Jesús. Oseas capítulo 11, versículo 1, y podemos ver el paralelo en San Mateo capítulo 2, versículo 15, cuando la palabra de Dios dice, de Egipto llamé a mi hijo. Recuerden que la Sagrada Familia huye a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes quería matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que él perdiera el título de rey. ¿Dónde va a nacer el rey de los judíos? Le preguntó Herodes a los Reyes Magos. Lógicamente, los reyes no dijeron nada, sino que cuando vieron al niño, lo adoraron, le llevaron esos preciosísimos regalos. Luego de vuelta, ¿qué hicieron? Fueron a informar a Herodes. No. Informados por el ángel, se fue por otro camino para salvaguardar la vida de ese niño. Entonces, la Sagrada Familia huyó a Egipto para que después el ángel les informara. Aquel que os perseguía, Herodes, ya ha fallecido. Podéis volver a vuestra tierra, ¿verdad? Todo confluye, todo apunta, ¿verdad? Todo se orienta hacia ese momento en el que una mujer, María, en la humildad de Nazaret, dice, hágase en mí según tu palabra. Recuerda la anunciación cuando se aparece el ángel Gabriel y le da la buena nueva, que será mamá
del Hijo del Dios Altísimo. Y le vas a poner de nombre Jesús. Salve, llena de gracia. María no entendió nada. María no entendió ese saludo, porque ese saludo era un saludo real. Y María se conturbó ante aquel saludo, ¿verdad? Pues ahí en la anunciación y con ese sí de María, hágase en mí según tu palabra, comenzó y se dio pues buena cuenta del plan salvífico de Dios. Por eso, cuando alguien dice estoy en contra de la Navidad, yo pienso, quizás lo que rechaza no es la Navidad verdadera, sino esa caricatura que el mundo ha hecho de la Navidad. Porque seamos sinceros, ¿hay una Navidad falsa? ¿O no hay una Navidad falsa paralela a la que yo te estoy contando? ¿A que sí? Porque la Navidad falsa, ¿qué nos trae? Nos trae consumismo a raudales. Lógicamente, esa Navidad falsa nos trae también la hipocresía social. Decimos celebrar algo que realmente no estamos celebrando. En las cenas, en muchas cenas, incluso de empresa, tú lo sabrás porque en tu trabajo se organizan esas cenas de empresa, que se sientan juntos jefes y compañeros que durante todo el año ni os podéis ver, no os podéis ver, pero en esa cena os tomáis un par de copitas y todos están felices. Y estáis sentados por obligación. Y hay otra Navidad falsa, la Navidad de la tristeza, de quien se siente solo mientras el mundo finge una felicidad de plástico, falsa. Esa Navidad entiendo que moleste. Yo también estoy en contra de esa Navidad que la han caricaturizado. Por eso afirmamos aquí que eso no es la Navidad. Esa no es la Navidad cristiana. Te dieron un sucedáneo, te dieron un gato por una liebre. La Navidad real no es un escaparate, es una cueva pobre en Belén, sin lucecitas. La Navidad real no es un señor gordito vestido de rojo diciendo jo, jo, jo. No, es un niño envuelto en pañales. La Navidad real no es un ruido exterior, es el susurro de Dios que entra en el silencio de la historia, de tu historia y de la mía. En Jesús, Dios se hace tocable, se hace visible. San Juan lo diría de manera brutalmente clara en San Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y ¿dónde habitó? Habitó entre nosotros. Eso significa que en un momento concreto de nuestra historia, el Dios eterno tuvo latidos de corazón humano, respiró aire de este mundo, sus pies pisaba la tierra, lloraba como un bebé, reía como cualquier otro. Y eso empezó en la Navidad. San Pablo lo resume de la siguiente manera en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pues bien, eso no es una idea, eso es un hecho, no es un mito, es un acontecimiento histórico. Por eso, cuando alguien se burla de la Navidad o la banaliza diciendo que es solo familia, centros comerciales y regalos, a mí me duele. No porque toque la tradición cultural, sino porque toca el corazón mismo de tu fe y de mi fe, de la fe de 1.400 millones de católicos en todo el mundo. Ahora bien, también quiero ser justo. Muchas personas odian la Navidad porque están heridas. Hay quienes han perdido a un ser querido precisamente en estas fechas o en fechas cercanas. Conozco familias que han perdido, incluso una prima mía, pues ha perdido un hijo hace apenas un mes. Y esta Navidad, pues, no va a estar muy para celebrar.
pero tendría que celebrar no la Navidad del mundo, sino la Navidad que es nuestro acontecimiento, es nuestro acercamiento a Cristo Jesús, aquel que vino a darnos vida y vida en abundancia. Y ese nacimiento nos da a ti y a mí la esperanza, porque ese Dios eterno se hizo como tú y como yo para darnos vida y vida eterna. Esa es la esperanza del cristiano. Ese es el centro de nuestra fe, el centro del Evangelio, que Cristo vino a este mundo para darnos vida y vivir junto a Él por toda la eternidad. Si tú vives la Navidad, si tú la vives realmente como es y como lo enseña la Iglesia y como lo ha enseñado por siempre, tú te llenas de esperanza. Y aunque has perdido a un ser querido, no te digo que no llores, que no te duela, pero nadie te quitará la esperanza. No podemos quitar la esperanza y colocar un Papá Noel. No podemos quitar la esperanza y colocar una buena cena, que también está bien, no digo que esté mal. No podemos perder la esperanza y colocar una botella de vino, porque todo eso no es Navidad. Todo eso no es Navidad. Hay quienes vienen de familias rotas también. Y esa fiesta familiar solo les recuerda su soledad. Hay quienes no soportan el bombardeo del consumismo, de anuncios y de compra compulsiva. Lo comprendo. Incluso muchos cristianos sufrimos ese contraste entre lo que la iglesia celebra y lo que el mundo te vende como lo que supuestamente es la Navidad. Y eso no es Navidad. Lo comprendo. Pero precisamente por eso la respuesta no es huir de la Navidad, marcharte del país porque tú no quieres ver la Navidad, ni tampoco quieres ver a gente feliz, sino que esa idea que tú tienes de la Navidad tenemos que purificarla. No es decir yo estoy en contra de la Navidad, sino decir estoy en contra de esa versión vacía y superficial que el mundo a mí me propone. Y quiero volver al pesebre, quiero volver al Belén, quiero volver a esa cueva oscura, quiero volver al niño Jesús. La familia en Navidad es algo precioso. Pero si Cristo está en el centro, los regalos pueden ser algo hermoso si expresan amor verdadero y no apariencia. El problema no es cenar en familia. El problema no es dar regalos, que está muy bien. El problema es cuando eso sustituye al niño Dios. Cuando la mesa tapa el altar. Cuando el árbol eclipsa el pesebre. Cuando la tarjeta de crédito tiene más protagonismo que el evangelio. Si tú me preguntas, ¿qué es la Navidad para ti? Yo no respondería jamás una reunión familiar y muchos regalos. Yo respondería, es el día en que Dios se hizo niño por mí. Es la irrupción de Emmanuel, el Dios con nosotros. Y desde ahí, desde esa verdad, todo lo demás toma su lugar. La familia se convierte en un lugar donde se acoge al niño Jesús, al recién nacido. Los regalos se convierten en un signo de la donación de Dios que se nos regala totalmente en su Hijo. Cada vez que yo contemplo un Belén, yo no veo una postal simpática. Te voy a decir lo que veo. Veo a Isaías que anunciaba, un niño nos ha nacido. Veo a Miqueas señalando, de ti, Belén, saldrá el pastor de mi pueblo. Veo a toda la historia de Israel esperando, gimiendo y deseando la llegada del Mesías. Veo a Dios cumpliendo su promesa de estar con nosotros hasta el extremo de hacerse frágil. Por eso, cuando alguien desprecia la Navidad, en el fondo está despreciando una historia de amor que no conoce. Y ahí nosotros como cristianos no estamos para insultar, sino para dar testimonio y decirle al otro, la Navidad no es consumismo, sino que es Cristo, el recién nacido, que se nos da
en aquel día en el que María dio su sí y a los 9 meses, pues, nos dio el tesoro más bonito que nos pudo haber dado Dios, a su Hijo, en ofrenda, y que hoy aún sigue entre nosotros, en la Eucaristía. Así que, desde lo más profundo de mi fe, yo digo, no, la Navidad no es una fiesta frívola, no, la Navidad no es solo una excusa para huir de mi país o refugiarme del ruido. La Navidad es el momento en el que Dios, que podía haberse quedado lejos, decidió acercarse tanto que se dejó tomar en brazos por una mujer, María, su madre, y acostarse en un pesebre. Ese Dios todopoderoso que es la verdad, le tuvieron que enseñar a hablar. Aquel que dice ser el camino, lo enseñaron a andar. Y aquel que es la vida, nació. Él quiso nacer de María. Fíjate. Ese Dios que se anonadó de amor por ti. Así que te quiero hacer una invitación, hermano. Si tú que me escuchas eres de los que, como Eduardo Casanova, dicen, estoy en contra de la Navidad, te invito a algo muy concreto. No te quedes en la Navidad que te vende la televisión, los anuncios. Vete a la fuente. Toma el Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Léete el relato del nacimiento de Jesús. Vuélvete a Isaías, capítulo 7 y capítulo 9. Léete Miqueas 5. Mira cómo siglos antes Dios ya estaba preparando ese momento. Y luego pregúntate, ¿es de verdad una fiesta superficial? ¿Es una fiesta que nos invita simplemente a consumir, a comprar compulsivamente? ¿O es la visita de Dios que viene a buscarme, a mí, en medio de mi oscuridad? Yo, por mi parte, he decidido no huir de la Navidad, sino salir al encuentro de esa Navidad, al encuentro de ese nacimiento. He decidido quedarme, no huir, arrodillarme ante el pesebre y decir, gracias, Señor, por hacerte pequeño por mí. Gracias por venir a mi historia. Aunque el mundo te olvide, yo quiero que tú seas el centro de mi Navidad. Esa es la verdadera Navidad que yo defiendo. Y por esa Navidad sí que estoy dispuesto a ir contracorriente, a contradecir la mentalidad dominante del mundo y a recordar una y otra vez que no celebramos una tradición, celebramos un nacimiento, el nacimiento del Hijo de Dios, ni más ni menos. Pues te invito, hermano, a vivir esta Navidad llena de alegría. Sé que todos nosotros, pues, vivimos pues diferentes acontecimientos en nuestras vidas. Hemos podido sufrir quizás en este año 2025 y quizás nos sentimos apáticos y no queremos celebrar la Navidad. Yo te invito a que lo hagas con alegría, lo hagas con amor. No por lo que hayamos perdido o dejado de perder, sino vamos a pensar que qué es lo que hemos ganado. Hemos ganado la vida eterna. Un Dios que se queda anonadado ante ti porque te ama. Te ama sobre todas las cosas. Y vino, se hizo semejante a ti y a mí, menos en el pecado, y aceptó morir en una cruz por ti y por mí. Eso viene más adelante, ¿no? En la Pascua. Pero en la Navidad celebremos eso. El nacimiento de ese Dios que por amor se encarnó. Así que seas feliz estas Navidades pensando en todo lo que te he contado. Y olvida pues tus penas y alégrate en el Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.